Espinosa, es el turno de Eduardo Candel. El doctor Eduardo Candel es profesor titular de Enfermería en la Universidad de Castilla-La Mancha. Tiene una larga trayectoria académica en la docencia e investigación en enfermería médico-quirúrgica y enfermería geriátrica en la atención a personas mayores con distintas patologías. Ha venido colaborando desde el inicio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Albacete. Ha participado además en numerosas ponencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales y ha participado también en la publicación de artículos científicos sobre esos aspectos. Hoy Eduardo nos va a hablar de intervención, enfermería, calidad de vida. Eduardo, gracias por aceptar la invitación y adelante. Bueno, buenas tardes. Lo primero de todo, agradeceros que estéis aquí después de tanto tiempo con ponentes y hayáis en este tercer día de las jornadas, y agradecer a la organización de la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Albacete el que hayan tenido la deferencia de invitarme a esta ponencia. Lo que presentamos aquí es un estudio académico. Yo lo que no quiero tampoco es aburrir. Intentaré destacar fundamentalmente las cosas que más relevancia tienen, pero lo que sí voy a presentar son tablas con tratamiento estadístico correspondiente. Entonces, vamos a ir destacando lo que más relevante sea para evitar que sea una losa. Fundamentalmente, lo que nos preocupaba, porque esto, aunque lo haya hecho yo como tal, siempre ha sido en colaboración. Es decir, el grupo de investigación al que pertenezco desde hace años pues manifestó la inquietud de saber cuál era exactamente la calidad de vida y el perfil de los pacientes de Parkinson en Albacete. Para lo cual hicimos este estudio en el cual lo que nosotros hemos querido ver a lo largo de 2 años es la evolución de la calidad de vida de los pacientes de enfermedad de Parkinson, algunos de los cuales tengo el gusto de tener en esta sala, con lo cual, de alguna manera, les vamos a devolver aquella colaboración que hicieron ya hace años. Bueno, esto lo vamos a saltar porque es la historia un poco, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el que sea la segunda enfermedad neurológica tiene especialmente relevancia. Hay una gran cantidad de casos en España y también tenemos que saber que también afecta por igual a hombres y a mujeres, aunque en el caso de las mujeres, debido también a que permanecen más tiempo en este mundo, pues les afecta más. La realidad es que va aumentando con la edad, esto ya lo hemos visto. Hay variabilidad geográfica y es difícil muchas veces saber por qué esto se produce así, pero lo que está claro es que esto va en franco aumento con el paso de los años y que cada vez vamos a tener más. La proyección al 2030 es muy alta para la población mundial. Clínicamente ya se ha dicho, ¿no? Aquí lo único que destacamos fundamentalmente es que son los síntomas en los que nos vamos a fijar, síntomas motores y no motores. Vamos a ir analizando algunos de los aspectos y la relación que tienen cada uno de estos aspectos en la calidad de vida. Es decir, síntomas motores relacionados con calidad de vida, síntomas no motores relacionados con la calidad de vida y cómo influyen. Los diagnósticos, lógicamente, los hacen los neurólogos con los criterios que bibliográficamente se han visto en estos días. También es cierto que con los marcadores biológicos no existen y que lo que normalmente se suele hacer es o bien hacer estadios iniciales y avanzados o iniciales, medios y avanzados. Nosotros hemos utilizado los estadios de Hogan y Yark. La única cuestión que hay que tener en cuenta es que en algunos momentos del estudio los hemos agrupado en iniciales y avanzados. El tratamiento farmacológico hemos visto que es el que más se utiliza y las técnicas quirúrgicas se han explicado esta tarde y en el día anterior. Mirad, fundamentalmente este estudio se centra en la calidad de vida y la calidad de vida es un resultado de salud, es decir, lo empleamos de forma coloquial muchas veces para decir esto me mejora la calidad de vida, tengo mejor calidad de vida con esto,
A ver, la calidad de vida es un resultado de salud y como tal tiene que ser medida, pero fundamentalmente nosotros nos hemos centrado en la medición que hace el paciente de su calidad de vida. Los componentes que la integran son fundamentalmente indicadores de salud, que miden signos y síntomas, indicadores sociosanitarios, bienestar, satisfacción y aspectos relevantes de la atención sanitaria. Es decir, vamos a ver también cómo influye la medicación y cómo influyen los tratamientos. La calidad de vida relacionada con la salud, que no es lo mismo que calidad de vida, coloquialmente hablamos de calidad de vida, pero la realidad es que en el mundo sanitario lo que hacemos es hablar de calidad de vida relacionada con la salud. ¿Qué significa? Pues que es una medida de resultado. Es decir, esto se tiene que cuantificar, de tal forma que mide el impacto que una enfermedad y el tratamiento de esa enfermedad tienen en la percepción que el paciente tiene respecto a su bienestar. Bienestar físico, psicológico, social y también espiritual. Martínez Martín, que es el padre de la calidad de vida en Parkinson y en Alzheimer en este país, lo define como la percepción y evaluación por el propio paciente del impacto que la enfermedad y sus consecuencias han supuesto para su vida. Es decir, aquí nos centramos en cómo lo ven los pacientes. Por eso, nuestro estudio supone que nos planteemos conocer el perfil de los pacientes de enfermedad de Parkinson en el área de salud de la GAI de Albacete en las distintas etapas de esta enfermedad, la evolución y los factores que influyen en la calidad de vida global y sus distintas dimensiones. Ahora explicaremos esto de las dimensiones. Específicamente, características sociodemográficas, clínicas y sociosanitarias de estos pacientes de este área de salud. Calidad de vida de estos pacientes en cuanto a dimensiones tales como la movilidad, las actividades de la vida diaria, el bienestar emocional, el estigma, el apoyo social, el estado cognitivo, la comunicación y el dolor. Estas son las dimensiones que mide un cuestionario específico de calidad de vida del Parkinson, que es el PDQ-39. Luego después lo veremos más adelante. Analizar la evolución que tiene esta calidad de vida, la calidad de vida de estos pacientes desde el momento en que se captaron y tras 2 años de evolución, tras 2 años de seguimiento. Y analizar cómo influyen los diferentes factores sociodemográficos, clínicos y sociosanitarios en la calidad de vida de estos pacientes. Se hizo un estudio de cohortes, es decir, un seguimiento a lo largo de 2 años en una población de pacientes diagnosticados de enfermedad de Parkinson, dependiendo de los diferentes estadios del Hohenillar del área de salud de Albacete. Se incluyeron pacientes diagnosticados y atendidos en la unidad de trastornos del movimiento, que aceptaron participar en el estudio, excluyéndose aquellos pacientes que no se podía contactar con ellos, o bien por teléfono o bien por correo, y que no comprendieran el idioma español. La metodología, fundamentalmente, la muestra se basó en estudios previos para hacer un cálculo aproximado de la calidad de vida en función de unos rangos de puntuación que tenía este cuestionario, a un nivel de confianza del 95% y con una precisión de más o menos el 2%. Más 2,5, perdón. Se estimó un tamaño muestral de aproximadamente unos 135 pacientes, pero se incrementó hasta los 155 por las posibles pérdidas que se pudieran producir. La captación se realizó de forma consecutiva en la consulta. Las variables que se estudiaron fueron sociodemográficas, las estándar, las sociosanitarias, existencia de cuidador, valoración de la dependencia y discapacidad, prestaciones recibidas del sistema, variables clínicas, fundamentalmente estadios, duración de la enfermedad, comorbilidades, estimulación cerebral profunda, existencia de cuidador, ayudas técnicas, síntomas, motores y no motores, tratamiento farmacológico y no farmacológico y la existencia de polifarmacia en el consumo de fármacos. Como variable dependiente, variable de resultado, es decir, lo fundamental es la calidad de vida global de los pacientes. Bien, lo que está claro es que luego hemos dividido en diferentes dimensiones, algunas de las cuales se veían más afectadas en unos aspectos y en otros no, pero son las mismas del cuestionario que vamos a mencionar a continuación. La recogida de datos se produjo a través de la consulta de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología de la GAI de Albacete. La captación fue consecutiva y
se elaboró un cuestionario de elaboración propia para la recogida de datos y se utilizó el cuestionario PDQ-39, que es el que mejor calidad tiene y el más empleado para medir la calidad de vida, porque es específico para pacientes con Parkinson. Este es el cuestionario, no nos vamos a entretener mucho, simplemente que vean ustedes las dimensiones que tiene. La puntuación máxima sería 100, con lo cual siempre que demos valores de referencia, la peor calidad de vida sería una puntuación elevada. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo se hizo la recogida de datos? Pues la recogida de datos se hizo inicial. En esa recogida inicial se informaron a los pacientes sobre los objetivos y procedimientos del estudio, se recibió una hoja de información, se firmó el consentimiento informado si lo estimaron conveniente y se realiza la primera entrevista personal para posteriormente en las sucesivas entrevistas se hizo por vía telefónica. Y les pasó el cuestionario de elaboración propia y el PDQ-39. Se estima que aproximadamente fueron entre unos 30 y 45 minutos la duración, dependiendo de la situación en la que se encontraban los pacientes. Insisto, al año y a los 2 años. Todos estos datos, lógicamente, fueron sometidos a pruebas estadísticas, se utilizaron los procesadores habituales para el tratamiento de datos, se realizó un análisis descriptivo, un análisis bivariante, dependiendo de las variables del tipo que fueran, pues se utilizaban unas pruebas estadísticas u otras. También se realizó un análisis multivariante, del que ahora os daré algún tipo de información, una regresión lineal múltiple, y cumplió los estándares digamos, éticos y de legislación aplicables a la investigación con humanos. Pasemos rápidamente a los datos. Siento mucho que sean tablas, porque a veces es difícil ver, pero he intentado destacar fundamentalmente los datos. Mirad, estaríamos haciendo un retrato robot de lo que sería el paciente estándar. Los pacientes eran de una edad superior a los 69 años, mujeres eran un 41% aproximadamente, vivían en familia de forma mayoritaria el 86%, estaban casados un 76%, jubilados un 74% y con estudios primarios un 83%. De todos, lo que llama la atención es que evaluados del grado de dependencia solo hay un 24,5% de 155. También, por caracterizar un poco, usaban bastón un 30%, andador un 13%, muletas un 6,5% y silla de ruedas entre un 7 y un 13,5%. Recibían alguna prestación social un 39%, un 40%. Centro de día mayoritariamente, a continuación ayuda a domicilio, teleasistencia y residencia de mayores. Llama la atención los datos en algunos aspectos. Solo el 45% tenían evaluada la discapacidad. ¿De acuerdo? Y reciben pensión el 83%. Es decir, tenemos ahí caracterizado un poco las circunstancias que rodean a estos pacientes. Bien, si nos vamos a las características clínicas, tenemos pacientes que tienen 10 años de evolución. Estamos hablando de pacientes que ya pasaron su luna de miel y que luego después han tenido 10 años de evolución. Son diabéticos, hipertensos, tienen prostatismo, artrosis o cardiopatías y tienen los síntomas clásicos motores, es decir, fundamentalmente lentitud de movimientos, que se mantiene en el tiempo, como ven, T0 es el momento inicial, T1 al año, a los 2 años. Inestabilidad postural, que se mantiene también progresivamente en el tiempo. También dificultad para girar, que aumenta. Y las discinesias, que puede ser que disminuyan, en el sentido de que es muy probable que estén controladas por la medicación. Pero nos llama especialmente la atención que el temblor, que es el síntoma muchas veces característico, aparece, digamos, en un tercer lugar. La media de síntomas motores que presentan estos pacientes es entre 2 y 3. Respecto a los síntomas no motores, tienen, por ese orden, mayoritariamente fatiga,
dolor, somnolencia diurna, incontinencia urinaria, apatía, etc. Aquí lo importante, aparte de saber cuáles son los más frecuentes, es saber que la media de síntomas no motores es mayor que la media de síntomas motores. Tienen 4 aproximadamente. En total, la suma de los dos, de forma conjunta, serían 7 síntomas. Esto lo que está claro es que, y se ha dicho en anteriores ponentes, es que aumenta la complejidad del tratamiento de estos pacientes. Respecto a los fármacos, pues son los estándares, fundamentalmente levodopa, agonistas dopaminérgicos, antidepresivos y benzodiazepinas. Aquí se detecta que toman más de 4 o más fármacos el 44% de los pacientes. Hay estudios que demuestran que la toma de por lo menos más de 3 o 4 fármacos provoca un incumplimiento terapéutico importante, una cuestión a tener en cuenta. Luego también llama especialmente la atención que respecto a actividades o tratamiento no farmacológico que realizan estos pacientes, mayoritariamente lo que más hacen es caminar, sin prescripción ni nada. Sin embargo, y también es característico, lo que más hacen, pero solo en un 33%, es fisioterapia. Luego, también nos llama mucho especialmente la atención el otro extremo, que la atención psicológica es muy pequeña, un 3,2%. Los estadios, pues estadios iniciales son sobre todo al inicio donde más se agrupan y es en los estadios a los 2 años donde más aumentan, es en los estadios avanzados. Es verdad que pasan de tener aproximadamente un 65% en los estadios iniciales al inicio a tener un 45%. Y los estadios, digamos, más avanzados pasan de ser aproximadamente, no llega al 30 y tantos por ciento, a ser un 48 o un 50%. Bien, esto es una descripción un poco de algunos de los aspectos que tienen relevancia en estos pacientes. La evolución, ¿cómo se produce? Bueno, pues fundamentalmente, y aquí entramos ya en puntuaciones, cuanto más alta es la puntuación, peor calidad de vida, y tenemos 2 valores que hay que destacar especialmente. Uno, la calidad de vida global y otro, específicamente, la de cada dimensión. La calidad de vida global nos damos cuenta de que nos encontramos entre 27 y 28%. O sea, perdón, 27 y 28 puntos aproximadamente. ¿Eso qué significa? Pues que tienen una buena calidad de vida. Los pacientes no llegan a 30, cuando la mayor parte de los estudios en los que nos hemos basado y que hemos discutido en este trabajo, que parcialmente está publicado, son más altas. Sin embargo, nos llama especialmente la atención, si nos fijamos en la movilidad, que pasa de 36 a 42. ¿Vale? Otros no llaman tanto la atención, pero tienen relación con la movilidad. El aumento o el deterioro de la calidad de vida es pequeño, pero llama especialmente la atención el apoyo social. El apoyo social que comienza teniendo problemas, es decir, los pacientes manifiestan necesidad de tener apoyo social, luego disminuye la puntuación. Eso significa que estos pacientes van a tener un círculo de apoyo, probablemente un círculo familiar y de apoyo importante. Ojo, tenemos problemas de movilidad, bienestar emocional, dolor y comunicación. Son los problemas, las dimensiones más afectadas. Desde el punto de vista de enfermería, nos llama especialmente la atención y lo seguiremos abordando más adelante. Igual, esto evidentemente es un más de lo mismo, es decir, de alguna manera lo que venimos a decir es que el deterioro de la puntuación en los estadios avanzados se sitúa en una puntuación mucho más alta que en los estadios iniciales. También es cierto que en los estadios más tardíos, 4 o 5, pues hay poca cantidad de pacientes. Es decir, que de alguna manera se contiene o sea, los pacientes se mantienen en estadios iniciales bastante tiempo. Con permiso.
tenemos una prueba estadística que lo que nos hace es, de alguna manera, ver la relación que tienen la situación, el estadio en el que se encuentran los pacientes con las distintas dimensiones del PDQ. El PDQ es esta escala que les he dicho de calidad de vida. Bueno, pues fundamentalmente nos damos cuenta de que existe una puntuación muy alta en los estadios avanzados respecto a movilidad, respecto a actividades de la vida diaria, respecto a afectivo-emocional, cognitivo y dolor. Coinciden con los datos generales, ¿de acuerdo? Y son, ese destaca en amarillo, fundamentalmente digamos, la significación estadística. Ahora bien, el apoyo social, sin embargo, no sale significativo. Eso significa que está compensado por el apoyo familiar, probablemente, y el círculo de apoyo. Bien, este artículo es fruto de este trabajo, ya está publicado en una revista internacional de alto impacto del cuartil 1. ¿Y esto qué significa? Pues significa que es una revista que es de alto representatividad en el conjunto de las publicaciones internacionales y además va a formar parte de un número monográfico sobre el Parkinson en próximos meses. Otro aspecto, estos son aspectos que influyen en la calidad de vida, que son importantes. ¿Pero qué factores hay relacionados con la calidad de vida? Bueno, pues la relación fuerte es con los síntomas motores. Si nos damos cuenta, tanto a nivel de calidad de vida global, es decir, esta línea, es bastante alta. El hecho de que exista una relación clara tanto para los síntomas motores como para los síntomas no motores y para la suma de ambos, que hemos visto que llegaba a ser de 7. Y luego, fundamentalmente, la movilidad y las actividades de la vida diaria. ¿De acuerdo? Y dejando luego después está el bienestar emocional, en el caso de los síntomas no motores, y el estado cognitivo y el dolor. ¿Por qué se destacan? Pues los destacamos fundamentalmente por la potencialidad que tienen de que las enfermeras puedan actuar sobre algunos de estos aspectos, en colaboración, lógicamente, también con otros profesionales. Los síntomas motores llama la atención que tienen fundamentalmente la lentitud de movimientos, la inestabilidad postural y la dificultad para girar son las que más puntuación tienen. Por tanto, deterioran mucho la calidad de vida. Démonos cuenta que la puntuación máxima es en el caso de la dificultad para girar y también en las discinesias. Sin embargo, en el temblor ni siquiera sale estadísticamente significativo, es decir, que el temblor no es un problema motor de primera magnitud en los pacientes con Parkinson. En esta muestra, evidentemente, que sí puede ser extrapolable a la población general. ¿Qué vemos aquí? Bueno, pues aquí vemos que la presencia de síntomas no motores, como es el caso de la fatiga, que es el más, que nos damos cuenta, es el más relevante, ¿de acuerdo? Tiene una diferencia de medias muy alta. Luego nos vamos a la apatía y depresión, síntomas no motores importantes, el dolor, y luego va seguido de los problemas digestivos. Mirad, alteración esofágica, disfagia, también incontinencia, pero también el retraso en el vaciado gástrico y el estreñimiento. Estos son grupos de síntomas no motores sobre los que puede intervenir la enfermería. De tal manera que en un determinado momento se pueden hacer sesiones de grupo que puedan, como las que algunas veces he participado en la asociación, en las que se pueda poner de manifiesto formas de abordar estas circunstancias en los pacientes. O bien instruyendo a los cuidadores, como después veremos, o a los familiares, o a los pacientes. Ya hemos visto que fundamentalmente los tratamientos no farmacológicos, ¿quién hace los tratamientos no farmacológicos? Es decir, la fisioterapia. Pues la hacen personas, realizan fisioterapia gente con una puntuación de 30, una calidad de vida relativamente buena. Hacen terapia ocupacional también con 30, ¿de acuerdo? Pero, ojo, solo el 33% de los pacientes. Terapia ocupacional, el 22% de los pacientes. Terapia psicológica, el 3,2% de los pacientes.
y salen a caminar, y eso sale significativo, el 45% de los pacientes. Esto nos interroga, nos pone de manifiesto que la oferta de este tipo, de otros tipos de tratamientos diferentes a la medicación, es limitada. El acceso por parte de los pacientes a estas terapias es limitado. La polifarmacia. Bueno, pues fundamentalmente lo que nosotros vemos aquí es que los pacientes que tienen una calidad de vida peor, consumen más de cuatro fármacos, 4 o más fármacos. Y también pasa lo mismo con el caso de la demencia, es decir, la demencia deteriora mucho la calidad de vida. La puntuación sube a 50. Por tanto, el consumir fármacos y el tener demencia empeora la calidad de vida. El consumo, la polifarmacia. Luego también influye el sexo de los pacientes en la calidad de vida global que tienen, ser hombre o ser mujer. Bueno, pues no hay mucha diferencia a nivel de calidad de vida global, no hay diferencia entre hombres y mujeres. Ahora bien, en el caso de las mujeres sí se produce sobre todo cuando se cogen las dimensiones movilidad y las dimensiones dolor, los déficits de movilidad y los de dolor, suben a puntuaciones mucho más altas respecto de los varones. ¿De acuerdo? O sea, las mujeres es un colectivo sobre el que habría que incidir directamente con protocolos de actuación, con terapias especialmente dirigidas. Respecto a la edad, ¿es la edad un elemento importante respecto al deterioro de la calidad de vida? Bueno, pues parece que no. Parece que no. Es decir, las pruebas que nosotros hemos hecho no nos permiten afirmar que la edad de inicio inferior a los 50, entre los 51 y 69 o más de 70, sea un elemento a tener especialmente en cuenta. Sin embargo, hay estudios que sí ponen de manifiesto que una edad de comienzo de la enfermedad de Parkinson, un inicio de la enfermedad de Parkinson a edades tempranas, sí deteriora la calidad de vida. Respecto a la estimulación cerebral profunda, de la que hemos oído hablar mucho esta tarde, bueno, pues fundamentalmente a nivel de calidad de vida global no parece que influya. Sin embargo, sí influye, y eso es lo que de alguna manera ha corroborado el neurocirujano esta tarde, influye sobre la movilidad, influye sobre las actividades de la vida diaria y sobre la comunicación, especialmente. Por tanto, a nivel genérico, independientemente de las puntualizaciones brillantes que ha hecho el neurocirujano, los pacientes a los cuales se les realiza estimulación cerebral profunda, fundamentalmente donde van a mejorar durante un tiempo limitado es en la comunicación y en aspectos como la movilidad y las actividades de la vida diaria. ¿Tener o no tener cuidador influye en la calidad de vida? Bueno, pues digamos que los que tienen cuidador tienen peor calidad de vida, pero en una calidad de vida que podemos estimar que no es especialmente grave. Estamos hablando de limitaciones que pueden ser solventables, pero tienen cuidador. ¿De acuerdo? Fundamentalmente tienen cuidador, pues aproximadamente unos 35,69% de los pacientes. ¿De acuerdo? Bien. El grado de discapacidad. Nos hemos llevado una sorpresa. El grado de discapacidad nos llamaba la atención la poca cantidad de pacientes que habían hecho una evaluación y que había una gran cantidad de pacientes, 71, que no habían solicitado ninguna evaluación de la discapacidad. Pero nos llama un dato especialmente la atención, que tienen una puntuación de calidad de vida global superior, o sea, peor, que los que han solicitado el 33%, las que tienen reconocido un 33%. Es decir, hay mucha gente que podía haber pedido esta evaluación que no la ha solicitado, pero y tienen peor calidad de vida que aquellos que la han solicitado. Bien. ¿Para qué hemos hecho un análisis multivariante? Bueno, pues aquellos aspectos que hemos considerado que son especialmente significativos, estadísticamente significativos, y que deteriorarían más la calidad de vida, los tenemos enumerados ahí a continuación. Años de evolución de la enfermedad de Parkinson, con un coeficiente relativamente bajo.
el estadio avanzado, la demencia o enfermedad de Alzheimer, la polifarmacia, 4 o más fármacos, la presencia de más de 5 síntomas no motores y la discapacidad mayor o igual al 66%, son las que se han mostrado significativas, es decir, son útiles para hacer un cálculo abreviado de la calidad de vida. Y eso es útil como un elemento que ahora les voy a mostrar, que es la existencia de en el análisis de regresión logística, pues ha demostrado, estas gráficas así lo demuestran, no vamos a entrar en ellas, tienen una gran representatividad. De tal manera que hemos realizado una calculadora que permite, sabiendo estos parámetros, les voy a poner varios ejemplos, un paciente con 20 años de evolución en un estadio de la enfermedad 3-4, con discapacidad mayor del 66%, polifarmacia de 4 o más fármacos, con demencia y 5 síntomas motores, tendría una puntuación de 65 puntos sobre 100. Esto saldría automáticamente. Una persona, un enfermo de Parkinson, que tuviera 10 años de evolución, pero no estuviera en el estadio avanzado, sino que estaría en el estadio 1-2, no tuviera una discapacidad muy alta, si tendría una discapacidad inferior a esos 66%, toma más de 4 o más fármacos, no tiene demencia, pero presenta más de 5 síntomas no motores, estaría justo más o menos en la mitad o menos de la mitad, 30. Otro ejemplo. Años de evolución 5, estadio avanzado, sin discapacidad mayor del 66%, con consumo de más de 4 fármacos, que no presenta demencia y presenta más de 4 síntomas, 42, 43. Es decir, esto es una calculadora que lo que hace es facilitar, con unos datos muy sencillos de conseguir, saber a nivel global la calidad de vida que pueda tener un paciente de Parkinson. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo esto nos ha permitido iniciar un procedimiento que ya hemos realizado para cuidadores de planificación, de formación de cuidadores en otras patologías, en otras enfermedades, y las estamos adaptando a la enfermedad de Parkinson. ¿De acuerdo? Y también algunos de los aspectos que ahora vamos a ver en las conclusiones. Bueno, el perfil mayoritario de los pacientes yo creo que ha quedado claro, no vamos a volver a repetirlo. Son pacientes mayores, la mayoría se encuentran en los estadios iniciales. Bien, los pacientes que están diagnosticados están entre 60 y 70 años, tienen una evolución de 10 años larga, ¿de acuerdo? Tienen diabetes, hipertensión, los síntomas motores que más presentan son lentitud de movimientos, inestabilidad postural, dificultad para girar, temblor y disinesias en este orden. Los síntomas no motores más frecuentes son fatiga, dolor, somnolencia, incontinencia, apatía, depresión, estreñimiento y disfagia. Los que reciben tratamiento farmacológico son fundamentalmente el tratamiento estándar, es decir, levodopa, agonistas dopaminérgicos, antidepresivos y benzodiazepinas. Y de las terapias no farmacológicas, caminar, que se hace a voluntad normalmente, con muy poquitas recomendaciones. Fisioterapia, en ese orden, terapia ocupacional y logopedia. La mayoría de los pacientes no tienen reconocido ningún grado de dependencia. Aproximadamente la mitad tienen cuidador. Y en algunos casos reciben prestaciones sociales como asistencia a un centro de día, ayuda a domicilio, teleasistencia, siendo escasos los pacientes que se institucionalizan. La calidad de vida de estos pacientes es similar a la encontrada en otros estudios del ámbito europeo, es decir, no estamos fuera de onda, y en los 2 años de seguimiento no empeora de forma significativa. Las dimensiones que más se afectan son fundamentalmente bienestar emocional, movilidad, dolor, actividades de la vida diaria y estado cognitivo. Por el contrario, el estigma, la comunicación y el apoyo social son dimensiones menos afectadas. A lo largo de los 2 años se objetiva un deterioro significativo de movilidad, actividades de la vida diaria y comunicación. Sin embargo, el apoyo social mejora. Los que empeoran primero y después posteriormente mejoran.
es la polifarmacia, la presencia de síntomas motores y no motores, los que se asocian con peor calidad de vida global. Todos los síntomas motores empeoran la calidad de vida, ¿de acuerdo? Y los síntomas no motores, como fatiga, dolor, disfagia, incontinencia urinaria, insomnio y depresión, son percibidos por los pacientes, que ese es nuestro estudio, como los que peor calidad de vida les producen. Además, un mayor número de síntomas motores y no motores se correlacionan con peor calidad de vida, eso es evidente. Tienen peor calidad de vida global los pacientes con mayor edad y con más años de duración de la enfermedad. No hay diferencia entre la calidad de vida global de ambos sexos y hemos comprobado que las mujeres presentan más afectación en las dimensiones movilidad y dolor. Entre los factores predictores, que es por los que hemos hecho la calculadora, de peor calidad de vida destacan significativamente, estadísticamente significativos, y la magnitud de su efecto, los estadios avanzados, la polifarmacia, la presencia de más de 5 síntomas no motores, un porcentaje de discapacidad reconocido mayor o igual del 66%, la duración de la enfermedad de Parkinson y la presencia de demencia. Antes de concluir, me gustaría, y lo he puesto por escrito porque quiero resaltarlo fundamentalmente, que este estudio es fruto del trabajo de muchos, entre ellos algunas de las personas que menciono, algunas están presentes aquí, por lo menos 2 de los pacientes están, cosa que me agrada sobremanera, están Paco y Lola, participaron porque fueron a la consulta, no porque fueron elegidos, nos coincidimos allí. Y bueno, pues agradecerles su participación a todos, los presentes y los que no están. Agradecer a los compañeros de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología de la CAI de Albacete, a las enfermeras Milagros Serrano Palazón, Anuar Jiménez Mohamed y Juan David Fernández Sánchez, que actualmente sabéis que es director de enfermería del complejo. A los neurólogos Susana García Muñoz Buren y Elena Palazón, que he tenido el placer de compartir esta tarde con ella, que con su profesionalidad, trato y medios ayudaron a acceder a los pacientes y a la información. Su colaboración desinteresada nos ha permitido llevar a cabo este estudio. También a la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson de Albacete, AFEPA, la colaboración y el apoyo de los pacientes que son miembros y que han colaborado en este estudio. No fueron todos de la asociación, sino de los pacientes de la consulta. Y luego a los compañeros de mi grupo de investigación clínica, enfermería y cuidados, que fue el núcleo de donde surgió este estudio y donde vamos a seguir trabajando en ello, donde surgió esa inquietud, y a 2 personas especialmente que algunos de ustedes quizá conozcan, que es Pilar Córcoles Jiménez y María del Lirio Jiménez Sánchez, coincidí con ellas en el camino hace muchos años y a las que tengo que agradecerles también su colaboración. Y nada más, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Eduardo, por tu presentación. ¿Alguna pregunta de los miembros que estáis en la sala? Lola. Buenas tardes, vamos a ver, Eduardo, vamos a ver. Tengo 3 cosillas para preguntar, o por lo menos para comentar. Primero, la discapacidad. Creo que hay un bajo índice de discapacidad. Primero por desconocimiento, porque mucha gente que va allá a la asociación no sabe ni qué se piden y sobre todo ni mucho menos el grado de dependencia, ¿no? No lo conocen. Otra gente piensa que, bueno, que nos lo van a conceder ya directamente, ni lo piensan siquiera. Y luego, el tercer punto, yo creo que es un poco porque la gente no nos gusta que nos tenga un carnet que ponga tengo discapacidad. Te voy a decir que yo en mi caso pedí la discapacidad hace 15 años y no he pedido la revisión. Y tengo un grado de dependencia. O sea, que a mí me llamen a felicitarme porque, oye, ¿qué te han dado grado de discapacidad? Pues sí, pues no. ¡Ay, felicidades! Pero hasta cierto punto, ¿no? Porque claro, es un poco relativo, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso también, ¿no? Luego, otra cosa que me he dado cuenta un poco, por ejemplo, dices que mejora en el apoyo social, ¿no? Yo creo que, y más que a lo mejor mejorar es, ¿realmente esa persona tiene el mismo necesidad social que tiene cuando te diagnostican la enfermedad o al cabo de 2 años antes o 3 años antes? No lo sé, habría que ver un poco también esa pregunta, ¿no? Porque claro, yo con hace 15 años
y necesidades sociales que no las voy a tener dentro de 3 o he tenido de 3. Entonces, claro, no es que a lo mejor mejore mi entorno, sino que realmente lo que no tengo es esa necesidad un poco social, ¿no? Y sobre todo el enfermo de Parkinson, que tiende un poco a aislarse y a quedarse en casa, ¿no? Y no, entonces ya llega un punto en que ya no necesita esa necesidad social. Y había otra cosa más, pero no me acuerdo qué ha sido. Entonces, bueno, esa es simplemente un poco mi apunte. Sí, otra cosa, sí. Es más barato enseñar a andar que ya fisioterapeuta, ¿sabes? Entonces también es muy importante. Creo que los servicios, digamos, está más que sobradamente demostrado que funcionan y que luego la gente, el enfermo no va a la logopedia hasta que no se atraganta o que no consigue pronunciar, o al fisio. Entonces, claro, es muy importante eso también reconocer y que la enfermedad de Parkinson es muy importante prevenir, no dar lugar a que ocurran los determinados síntomas, porque una vez que ya el síntoma aparece, ya no hay vuelta atrás. Es muy importante prevenir y entonces, claro, también es muy mucho, y luego, claro, por la economía y porque aunque las relaciones, dependemos también mucho de la administración y tenemos precios mucho más económicos, como se me iba diciendo mismo, iba para enseñar a andar y ir a un fisio o a una logopeda, aunque sea a la asociación, ¿no? Simplemente era eso. Yo, solamente para apostillar un poco, fundamentalmente lo que vimos es que los pacientes, al principio, en la primera observación, echaban de menos el apoyo social, no solamente, no del entorno familiar, sino al principio era mayoritario que echaban de menos algunas cosas, pero quizá era porque solicitaban mucho de los que tenían alrededor, más de lo que la gente de alrededor podía. Pero claro, ese tipo de valoración lo haces posterior, no lo haces en el momento ni, por supuesto, una vez que recoges la información. Respecto a la cantidad de servicios a los cuales tienen acceso, muchos desconocen, como bien dice Lola, la posibilidad que tienen de hacer determinadas cosas. Pero una de las cosas que sí vimos es que, sobre todo los pacientes que vivían en el medio rural, tenían un alto nivel de ocupación de su tiempo. Eran los que más bicicleta hacían, eran los que más caminaban, eran los que tenían a su cargo determinadas tareas del ámbito de la huerta o del corral es decir, depende, ¿no? Pero fundamentalmente los pacientes empezaron teniendo ese tipo de dificultades, pero luego poco a poco, y demandaban sobre todo mucha información, que yo lógicamente derivé también a través de la asociación para que lo conocieran. Sí. Hola, buenas tardes. Buenas. Primero, darle la enhorabuena por el estudio. Tengo que decir que mi madre participó en el estudio y fue así, fue en la consulta de neurología cuando contactasteis con nosotros. Y luego, por otro lado, también con Lola coincido totalmente en lo que dice. En cuanto a discapacidad, al grado de discapacidad y dependencia, falta mucha información, pero muchísima, más de lo que nos pensamos. Bien, porque no nos llega desde las consultas de primaria, o sea, de las consultas del médico, de familia, bien porque no nos llega tampoco por las consultas de especialistas de neurología y tal. Bien también porque muchas veces tenemos la idea de que no, es que no me la van a dar porque esto va con la renta, esto en el momento que ya eres propietario de una vivienda o dos, o de una vivienda y un campo, un trocito de campo, ya parece que tal, y muchas veces precisamente por eso, pues ya ni te preocupas de solicitar información porque ya automáticamente parece que una persona con Parkinson, que todavía se puede mover dentro de, no está reconocida como una incapacidad, como puede ser a lo mejor la enfermedad de Alzheimer, que parece que hay que estar, o tenemos ese concepto de que hay que estar las 24 horas con el paciente porque se desorienta, se pierde, se escapa, no sé qué. Y parece que el enfermo de Parkinson todavía es mucho más independiente de lo que en realidad es, porque en realidad quienes conocemos la enfermedad sabemos que es muy limitante hasta extremos
bestiales de necesitar 24 horas a la persona, no solo con un cuidador, sino con varios. Entonces, pues son muchas cosas y me he reído también porque cuando lo ha comentado lo de caminar, he pensado lo mismo que Lola. Digo, no, es que caminar es barato. En cambio, ir a terapias nos cuesta un dinero que además es un desembolso importante para muchas familias que tienen una pensión, a veces solo una única pensión, que tampoco es muy alta y que se necesitan muchos recursos y supone un gasto enorme el poder hacer frente a una enfermedad de este tipo. Ya no solo gastos económicos, sino a nivel de todo, o sea, porque necesitas recursos desde la familia que te limita por completo, o sea, tener que dejar de trabajar para poder atender al familiar, atender al familiar con personas ajenas que tienes que contratar porque ya ves desbordado tu vida porque la persona necesita ayuda las 24 horas y, como digo, no por una ni por dos, sino por 3, incluso más personas, y supone un gasto muy, muy elevado el poder sobrellevar esto y prevenir, porque sí que es verdad, hasta que no nos encontramos con que ya no podemos, que no puedo hablar, o que no puedo moverme, o que no puedo ayudar a hacer una simple transferencia de una silla tal, porque ya no puedo manejar, pues hasta que no nos vemos en esa situación muchas veces no somos conscientes de que tenemos que prevenir y que esa ayuda pues la tenemos que buscar en asociaciones y con los medios como sea, que no es fácil, muchas veces no es fácil y hasta que no nos vemos un poco con la soga aquí, es decir, es que ya no puedo manejar, es que ya no entiendo lo que dice, pues no. Es un problema que está y sigue latente y que no sé si es necesario machacar más desde las consultas, el decir, no, es que hay que trabajar diariamente para no llegar a una situación extrema. O no sé cuál es el problema, si es que somos de no me gasto un dinero hasta que no me hace falta. Se juntan muchas cosas, aparte de que, pues bueno, pues es una enfermedad difícil para todos y con una gran cantidad una necesidad de recursos importantes para poder llevar y hacer frente a todo esto. Bueno, ya me he enrollado demasiado. Muchas gracias por el estudio, porque además es importante también las conclusiones que saca y en relación con los cuidadores, el conocimiento y la formación que muchas veces no tenemos, es que no tenemos. Nos enfrentamos muchas veces a situaciones que ni siquiera somos conscientes de que son fruto o son síntomas que son fruto de la enfermedad. Y no venimos enseñados para poder abordar un problema así. Y muchas veces te ves desbordado a nivel de todo tipo. Entonces, el que los cuidadores podamos tener formación y podamos trabajar con esa formación para poder manejar al paciente, incluso para ayudar a otros que están en la misma situación y que muchas veces, lo que dice Lola, tienden los pacientes a aislarse y al final el cuidador es que le pasa lo mismo. Como tienes que estar con el enfermo, pues tiendes también a dejar tu vida social y a aislarte tú mismo también con los propios problemas que te estás comiendo, que no sabes abordarlos. Y muchas veces es eso, falta de información, falta de convivir también con otros en las mismas circunstancias y que en las asociaciones pues tenemos que también trabajar en ese sentido, pero a veces son situaciones y a veces es difícil poder llegar a explicar a quienes se encuentran en esa situación de que es importante el estar en contacto con asociaciones, con familiares, con pacientes, igual en la misma situación, mejor, peor, y haciendo cursos y formándonos en todas las áreas. Porque aparte de lo de la especialista que ha dado la charla sobre la visión, los problemas de visión, es que es un problema que lo mismo, que nos vamos haciendo mayores y parece que es fruto de la vejez.
y te encuentras con eso. No es que no veo, es que no sé qué, es que se me cruzan las palabras. Es que... Y claro, llévame al oftalmólogo. Si me permites, para apostillar un poquito más y añadir, vamos a ver, hay un grupo de sintomatología que se producen como consecuencia de la enfermedad. Pero hay otra sintomatología que se produce como consecuencia de la polifarmacología. Es decir, aquí he dado unos resultados genéricos, pero dentro de la polifarmacología hay fármacos específicos que producen unos síntomas muy parecidos a los que tiene enfermedad de Parkinson. Y al final, la medicación causa reacciones adversas a medicamentos, RAM que se llama, y se les pone tratamiento a esas manifestaciones, con lo cual estamos aumentando el número de fármacos. Añadiendo fármacos. Hay muchas formas de actuar. Por ejemplo, se habla del estreñimiento, se habla de los problemas digestivos. Hay un grupo de alteraciones digestivos como es la disfagia, los trastornos en la deglución conforme va descendiendo el bolo alimenticio, el estreñimiento. Y dolor. Pues ahí hay un grupo... Y dolor de estómago. Claro. Todo ese grupo de patologías son abordables por parte de la enfermería para tratar específicamente a esos pacientes. Ajá. Y tenemos talleres que pueden ser utilizados para ello. Luego, el dolor. Específicamente en el caso de las mujeres, habría que hacer un grupo específico de mujeres con Parkinson, porque hay guías de práctica clínica específicas para tratar el dolor y se puede adaptar perfectamente a mujeres con Parkinson. Ajá. Es decir, tenemos dentro del grupo distintas líneas de trabajo. Una de ellas es con cuidadores, de los cuales incluso tenemos un libro editado y un CD de autoformación, que luego si se nos demanda, pues hemos dado formación, por ejemplo, en el Centro de Salud de La Roda, hace ya años, antes de que existiera la Asociación de La Roda. Hemos ido a diversos grupos, pero no con patologías de Parkinson, sino porque hemos trabajado el tema de cuidadores, fundamentalmente. Entonces, en la incontinencia, pues hicimos un ensayo clínico aleatorio en pacientes con fractura de cadera mayores que desarrollaban incontinencia y que hicimos un tratamiento con ellos muy sencillo desde el punto de enfermería, que no requería tratamientos farmacológicos, es decir, intervención de enfermería. Y hemos conseguido una tasa de éxito bastante alta. Y está publicado también. Es decir, que hay cosas que los enfermeros podemos hacer, las enfermeras podemos hacer, que es actuar en aquellos aspectos que los clínicos, médicos, en este caso los neurólogos, tratan de una forma que nosotros podemos tratar de otra. Y eso nos da, digamos, una relación directa con los pacientes y un crecimiento de los pacientes respecto al conocimiento de los cuidados que pueden hacer directamente. Sí, sí. Que quería añadir. Sí, pues desde luego son importantes esa información y esos talleres. Porque no disponemos... Yo sé que la Federación Española de Parkinson ha traído, y he estado con Lola en alguno de los talleres que han hecho sobre incontinencia y tal, en la antigua sede, y supongo que los habréis seguido haciendo. Es decir, que eso es algo que es habitual, que hayáis seguido haciendo ese tipo de cuestiones. Claro, en la atención primaria lo único que hemos hecho hasta ahora de actuación es hablar con la directora general del SESCAM para decirle que estamos dispuestos a formar un grupo de enfermeras que sean capaces de hacer este tipo de atención con cuidadores y con pacientes. Y específicamente que teníamos especial interés con los pacientes con Parkinson. El problema es que los pacientes con Parkinson no van a atención primaria, van directamente al neurólogo. Entonces, no hacen visitas al médico ni a la enfermera. No hay un programa específico porque es el programa del adulto. Y entonces en el adulto no está el Parkinson. Está el obeso, está el hipertenso, está el diabético, pero no está el Parkinson. Entonces es un aspecto que quizá haya que tener. No sé si nos estamos pasando de tiempo. Lo importante es la voz de ellos, o sea que el tiempo que se necesita. Nosotros, desde luego, lo que sí siempre ha sido una preocupación en nuestro grupo de investigación, el cómo la enfermería podía volcarse más en determinados grupos de pacientes, cuidadores, pacientes específicos, fracturados de cadera, en este caso, pacientes de Parkinson. Entonces tenemos distintos gente dentro del grupo que está especializado en unos u otros. Yo he tirado por la línea de Parkinson desde hace ya años y hemos trabajado y seguimos en ello, vamos. De hecho, estamos sacando publicaciones, estamos intentando contactar con el SESCAM para que esto tenga operatividad, aplicar la guía de tratamiento del dolor, de cuidados de enfermería del dolor a los pacientes con Parkinson. Entonces, son iniciativas que tenemos en marcha porque algunas de las líderes de las guías de buena práctica clínica que se están poniendo en marcha en el hospital son enfermeras
Los líderes son enfermeras y tienen en prevención de caídas. Fíjate si podemos hacer con Parkinson. En dolor, podemos hacerlo con Parkinson. Es decir, hay muchas iniciativas que, aprovechando los estudios de investigación y el que conocemos el perfil de los pacientes, que por mucho que pase el tiempo puede cambiar un poco el perfil, pero no exageradamente. De hecho, también hay que decir una cosa en favor de cómo se hacen las cosas en Albacete. Es decir, la calidad de vida global de los pacientes de Albacete analizados, que mayoritariamente son de Albacete, aunque cuando había pacientes de Toledo, había de Cuenca y tal, pero eran una minoría, es mejor calidad de vida que los estudios que hemos contrastado en el resto de España y de Europa, fundamentalmente, que era nuestro gol estándar, es decir, nuestra comparación. Entonces, yo creo que se están haciendo bien las cosas. ¿Que se pueden hacer mejor? Claro. Si el sistema sanitario pudiera dar más oferta de atención, no a solamente a este colectivo, sino principalmente a este colectivo y a otros. Pero es que, claro, se deja en manos de las asociaciones porque, entre otras cosas, el sistema sanitario no es capaz de asumir más que durante un determinado tiempo determinado tipo de atención. Pues enhorabuena y muchas gracias por su exposición. ¿Había un par de preguntas más? ¿Mantenéis? Sí. Hola, buenas tardes. Yo no es hacer ninguna pregunta. Primero es darte la enhorabuena, Eduardo, por tu gran trabajo, por tu constancia, porque ya eres doctor. Luego, pues, creo que en Albacete tenemos un servicio de neurología muy bueno y unas neurólogas muy buenas. Estoy muy agradecida a la Asociación del Parkinson, a Lola. Y luego decir que en cuanto a lo de la discapacidad, la verdad es que yo me he llevado un gran chasco con la discapacidad porque yo la pedí hacía mucho tiempo para mi marido y una ayuda, porque yo estaba todo el día con él y yo necesitaba salir a andar porque tengo diabetes y yo necesitaba espalvorecerme por ahí. Pues no tenía tiempo y yo decía, pues una ayuda de alguien que venga a mi casa un rato que yo pueda salir a hacer la compra, a andar. Pues me daban una mujer 10 horas a la semana, repartidas como quisieran, que tenía que pagar yo una parte. Digo, pues si la tengo que pagar yo, me la busco yo. Al final, después de muchos meses, conseguí una paga de 300 euros, que la cobré 3 meses. O sea, quiero decir que hay muy pocas ayudas para los enfermos del Parkinson. Muy pocas ayudas de las que al cuidador le hacen falta. A mí, una mujer o un hombre que me hubiera ido 3 horas todas las mañanas, que yo pudiera salir o hacer la compra, me hubiera venido muy bien. Luego la paga 300 euros, pues tampoco es tanto. Tuve que comprar una silla y la silla ya me costó 300 y pico euros que me abonaron pasados meses. Pero en principio tuve que pagarlo yo. No siempre tenemos ese dinero. Aunque vivas en una casa comprada y tengas un estatus medio, que tampoco es, pues hay mucha gente que a lo mejor no puede pasar con esa silla. O sea, creo que las ayudas sociales son mínimas. Y nada más. Gracias, Mila. ¿Alguna pregunta más? ¿Había por aquí? No. Muy breve, no es una pregunta, pero viene a colación de 2 temas. Andar, baratísimo, gratis, ya está, no hay más. Se nos ha venido a todos a la cabeza y además hemos tenido un claro ejemplo en nosotros en estos días. No, es que nosotros salimos a andar, es que en casa hace crucigramas, es que no sé qué. De momento no va a venir a la asociación. Luego sí, eso más adelante. Más adelante, cuando se hayan perdido una serie de parámetros y de actitudes y pues no son ya recuperables. Mantendremos lo que nos traigan y lo mantendremos como podamos. Y lo segundo, un caso que se nos ha dado ahora recientemente, de tramitar una discapacidad y tramitar una dependencia y llegar a la neuróloga y decirle a la hija, pero tu madre todavía no tenía arreglado esto. Entonces, el tema, por lo menos en la zona nuestra,
los neurólogos están un poco perdidos. En cuanto a encauzarlos, no sé por parte de quién es, quizás es por parte de la asociación nuestra o no lo sabemos, pero sí que quizás haya que hacer un poco de hincapié en que ellos mismos sean los que un poco dirijan el tema. Nada más que eso. Bien, muchísimas gracias. Si no hay más preguntas, pasamos. Muchísimas gracias, Eduardo.